Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema que yo traigo es el desánimo provocado por Sanbalat y Tobías. Hoy vamos a leer Nehemías 4. No le puse exactamente el texto donde vamos a hacer solamente el capítulo porque vamos a hacer hincapié en varios versículos. Entonces dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice así. En Nehemías 4:1, voy a empezar leyéndolo, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo de piedras las que fueron quemadas. Entonces dice, y estando junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribarán. El desánimo es el número uno que el enemigo pone al pueblo de Dios para hacernos retroceder a lo que el Señor quiere que nosotros, que tú y yo hagamos por nuestras familias. ¿Cuáles son los muros que tú y yo vamos a construir hoy? El muro de la adoración al Dios Altísimo, el muro de venir delante del trono de la gracia a ponerle todas nuestras peticiones, todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades delante del Dios Altísimo, para que Él nos refuerce con el poder de su Espíritu, con la unción del Espíritu Santo, y que la palabra, la esencia de la palabra de Dios esté permanente en tu pensamiento y en tu corazón. En Nehemías era un hombre, fíjate bien, Nehemías fue un hombre, hombre de acción y también un líder valiente con gran firmeza. Él era un copero del rey. Dice que en aquel tiempo, cuando Israel cayó cautivo, él había llegado hasta el palacio y él había servido por años, por todo el tiempo que Israel estuvo cautivo. Él era el copero del rey y él tenía que tener un buen semblante todo el tiempo, aunque él tuviera problemas, porque si el rey veía que él tenía mal semblante, el rey pensaba que ese desánimo iba a venir a él, que ese desánimo iba a ser traspasado a él. Por eso hay mucha gente que dice: ay no, las malas vibras de alguien. No son malas vibras, son los espíritus que hay. Y si tú andas con una persona que todo el tiempo es negativa, que todo el tiempo no es productiva, que todo el tiempo todo lo ve mal, entonces nosotros apartarnos de esa persona, porque todo eso influye en la vida de nosotros como seres humanos que somos. Ya no se digo cuando somos cristianos, el enemigo siempre va a utilizar personas para hacernos retroceder, para hacernos que el desánimo caiga sobre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos de buscar, primeramente orar unos por otros, y luego de buscar nosotros a alguien que nos inste, que nos empuje a orar, que nos empuje, que nos dé palabra de fe, que nos haga recordar el pacto, que nos haga recordar las promesas que Dios tiene para un pueblo. No para todos, las promesas están abiertas para todo el mundo, pero no todo el mundo quiere tomar la promesa. Nehemías dice que había oído que el templo de Jerusalén había sido derribado, había sido quemado. ¿Por quiénes? Por los enemigos de Israel. Este problema no es de ahora. Este problema viene de miles y miles y miles de años atrás. Todo el mundo, la ciudad de Jerusalén es el ay de muchas naciones. Es lo que es la ciudad santa, la ciudad que todo el enemigo de Dios quiere tomar para destruirla. Y ahora también yo te digo a ti
que tu alma, tu vida, que tú le adoras al Señor, es lo que el enemigo quiere derribar delante de Dios. Por eso nosotros debemos de asignar un momento específico para adorar al Dios Altísimo. Él sabe que tú y yo tenemos trabajos seculares. Él sabe que tú y yo tenemos problemas, tenemos situaciones, pero de todas ellas dice que el Señor nos va a librar. Yo decía que Nehemías fue un hombre de acción, un hombre que llevó a cabo, a pesar de los intentos de los enemigos de construir los muros, dice, él edificaba los muros de Jerusalén. Él no enfrentó a los enemigos. Él sabe cómo lo hizo, en oración. Él se los entregó al Señor. Tobías y Sanbalat eran del pueblo. Fíjate algo bien extraordinario. Tobías y Sanbalat eran de ahí mismo de Israel, pero ellos estaban a favor de que el muro fuera destruido, a favor de que no se construyera el muro. Entonces dice que Nehemías, que era el copero del rey, pero era parte del pueblo de Israel y estaba allí con el rey cuando era cautivo, cuando el pueblo de Israel había sido cautivo. Dice que él oyó que los muros de Jerusalén se habían caído, se habían quemado, y entró en su corazón una tristeza enorme. Y el rey le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué tiene? Que veo decaer tu semblante. Porque él todo el tiempo andaba contento, todo el tiempo, pero tanto era su tristeza que había entrado en él, que él había decaído todo su semblante. Y dice que él le dijo al rey: rey, perdóneme, pero sabe, me pasa esto y esto y esto. Y dice que el mismo rey le dio cartas, el mismo rey le dio permiso para ir a construir. ¿A quién tú le vas a pedir permiso hoy? ¿Quién te está autorizando a ti hoy día a que tú construyas, a que tú edifiques tu muro? Es el mismo rey, el rey de reyes, el Dios altísimo, el soberano Dios poderoso. Es el que te está diciendo a ti que el desánimo no te haga retroceder, porque el mismo Dios que ahora mismo pelea por el pueblo de Israel, literalmente es el mismo que pelea por ti, es el mismo que pelea por tu familia. Probablemente nosotros no lo podamos ver porque son cosas espirituales, pero hoy el Señor te habla a ti. Mira, lo que está pasando allá es lo mismo que puede pasar contigo de otra forma, en el desánimo, hacernos retroceder. Como yo decía, el desánimo es lo mismo, todo lo contrario de la fe. La fe mueve montañas, la oración tiene poder delante de los hijos de Dios. Y dice aquí en Nehemías del 4, del 1 al 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó, y se enfureció en gran manera. ¿Qué cree que está haciendo el enemigo hoy, en este momento? El enemigo se está enfureciendo, el enemigo está tan molesto con nosotros porque hemos venido a edificar, hemos venido a adorar al Dios altísimo, al Dios soberano, al Dios omnipotente, e hizo escarnio, dice, de los judíos. ¿De quién va a ser escarnio el enemigo hoy? Va a ser escarnio de ti y de mí, pero en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre del Dios altísimo, el mismo Dios, aquel que estuvo con Abraham, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con Isaac, con Elías, el que estuvo con todos aquellos grandes hombres, y el mismo que está con este pueblo de Israel, es el mismo que está contigo hoy, porque nosotros no venimos adorando a ningún otro Dios. Hoy día nosotros le presentamos al Señor nuestra familia, le traemos el corazón nuestro para que Él lo transforme, para que Él lo cambie, para que Él lo restaure. Si hay desánimo en ti, si hay desánimo en el pueblo de Dios, hoy es el día que el Señor va a soplar vida. Y dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Así puede decir el enemigo: ¿qué hacen estos débiles? No, nosotros no somos débiles, nosotros estamos revistiéndonos de poder y de autoridad, porque el varón de guerra va delante de nosotros, y nosotros hoy mismo levantamos la bandera de la victoria, porque el Dios soberano va delante de usted, abriéndole la puerta, aquella puerta que usted y yo somos incapaces
capaces de abrir, pero que el enemigo quiso cerrar, y el Señor la ha abierto para que usted y yo y toda su familia y mi familia pasen delante de Dios, para que Él uno por uno los bendiga, desde el más pequeñito hasta el más grande, y le entregamos a nuestras familias al Señor para que levante hombres y mujeres temerosos delante de Él. No hay nada peor, no hay nada mejor, no hay nada peor que el enemigo se enoje, que nosotros seamos delante de Dios temerosos, que reconozcamos que Él es soberano, que Él tiene todo poder, que nosotros creemos en ese Dios vivo, que no le creemos al enemigo, que todas sus artimañas nosotros ya las sabemos. Y dice, y cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó. Entonces aquí Sanballat y Tobías primero se disgustaron en extremo. Escucharon que un hombre quería ayudar al pueblo de Jerusalén. Lo que ellos no sabían es que era el propósito de Dios. Ellos no querían destruir el muro que Nehemías quería construir. Ellos querían destruir el muro que Dios había mandado, que esto no era algo que Nehemías quería hacer porque él quería, era porque Dios tenía un propósito para el pueblo de Dios. Y es el mismo muro que ahora le decimos al Señor, le manda ángeles alrededor de nosotros a construir este muro, ángeles de los cuatro vientos, a cuidar mi salida, mi entrada, mi andar, mi despertar, mi levantar, de mi familia también. Y mire lo que dice, ya llegó, la obra no podía dejar de edificarla, no podía, por más que Sanballat y Tobías le llevaban, no, ¿para qué la vas a hacer? Oh, tú la quieres hacer, pero la estás haciendo, quizás no la estás haciendo con permiso. Ellos no sabían de que Nehemías traía cartas del rey. ¿Y qué es lo que usted trae hoy para venirse a presentar delante del trono de la gracia? ¿Qué es lo que trae usted hoy? Usted trae el poder del Espíritu Santo. Usted trae las arras del Espíritu Santo que están en sus manos, en su vida. El Señor ya lo cubrió de favor, de gracia a usted, de misericordia. Entonces, ¿qué más esperamos? ¿Qué más necesitamos para nosotros hacerle la guerra al enemigo? El enemigo no puede venirnos a hacer la guerra a nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, el remanente de Dios, es el que le viene a hacer la guerra al enemigo. Dice que Tobías y Sanballat habían venido enojados porque se habían hecho de más aliados para hacer retroceder a Nehemías, pero Nehemías ya traía un plan. Él ya traía una target en su mente, ya traía a venir a ejecutar esa situación en ese momento. Y dice, él venía a levantar muros. ¿Qué significa levantar muros? Es la búsqueda de Dios. El agradecimiento es la oración que usted va a traer delante del Dios soberano. El enemigo desalienta a los hijos de Dios. Cuando estamos en la búsqueda, fíjate, el enemigo no te va a desalentar cuando estás en el trabajo. El enemigo no te va a desalentar cuando estás pasando un buen momento delante de con tus amigos, con tus compañeros. El enemigo te va a desalentar cuando tú estés honrando a ese Dios vivo, cuando tú estés poniéndote en las manos del Dios vivo, cuando tú estés leyendo las sagradas escrituras, cuando tú estés en plena oración, el enemigo va a tratar de separarte de la relación que tú quieres formar con el Dios Altísimo, con el Dios soberano. Y el enemigo siempre va a tratar. Él no está jugando, él está en serio, y él va en serio delante de tu familia, delante de la mía. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo, del Dios soberano, nosotros seguimos construyendo muros. El enemigo trabaja de diferentes maneras. ¿De qué manera dirá usted? Bueno, él trabaja en la crítica. Mire, la crítica no es buena delante de Dios. La crítica es lo primero que el enemigo va a usar. Él trabaja en las palabras hirientes que nos va a decir alguien. Él va a trabajar en burlas, va a trabajar en maltrato. Todo esto nos debe de llenar y hacernos
básicamente lo que yo le quiero decir es que el enemigo va a usar todas estas estrategias para hacernos a nosotros más débiles, pero al contrario, nosotros debemos de saber cuáles son las herramientas que el enemigo utiliza para hacernos retroceder. Entonces, mire qué lindo, él usó la herramienta. Nehemías usó la mejor herramienta, porque tu mano y mi mano pueden hacer muchas cosas, pero no van a hacer lo suficiente que el Dios soberano puede hacer. Qué hermoso. Cuando tenemos al enemigo, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Entregarle nuestras debilidades, entregarle todo aquello que que sabemos nosotros, hoy que hemos conocido a Dios, que no es bueno delante de Dios. Si nosotros tenemos enemigos, si nosotros tenemos gente que nos quiere hacer daño, nosotros no podemos hacer nada contra esas personas, pero hay uno que es misericordioso, hay uno que es justo, y eso era lo que pasaba con Nehemías. Nehemías no podía hacer nada porque delante de Nehemías aparentemente eran más fuertes, porque se habían unido de Siria, se habían unido de otras naciones, de otras ciudades para venir en contra de Nehemías, y Nehemías estaba solo él y los que estaban construyendo el muro, que era el otro equipo que Nehemías tenía, pero él hizo lo más poderoso que el enemigo no puede destruir. Él vino en oración y le dijo al Señor: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. En su oración, Nehemías le pidió primero a Dios que tomara atención a esta situación y que su misericordia, Dios estuviera en medio de esta situación, y que necesitaba Nehemías realmente que Dios mostrara, y que también necesitaba sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en problemas, a veces pensamos que estamos solos y necesitamos urgentemente la presencia del Dios Altísimo, que Él nos muestre por medio del poder de su Espíritu Santo que nosotros no estamos solos, nosotros estamos dentro del plan de Dios, nosotros estamos dentro del plan de Dios. Que el enemigo no haga que tú retrocedas. Tú tienes que construir el muro que Dios te está enviando. ¿Cuál es el muro? Ponerle a tu familia delante del Dios Altísimo, ponerle tu vida espiritual delante de Dios. Señor, levanta este muro, levanta. Si me estoy falto de fe, si estoy falto de sabiduría, de lo que a mí me haga falta, Señor, hoy construye, levanta ese muro y pon en mi alrededor, pon en alrededor de mi familia la protección. No permita que yo retroceda delante del enemigo. Al contrario, que paso que el pueblo de Dios da, paso que el enemigo retrocede delante del Dios Altísimo. En este momento yo le aseguro y se lo doy así firmemente, que el enemigo ha cancelado, el Dios Altísimo ha cancelado todo lo que el enemigo quería levantar contra tus hijos, contra tu familia, contra tu iglesia, contra tu ministerio. El Señor Dios está aquí con nosotros. Él es soberano. Esta oración parece muy dura, porque mire lo que dijo él. Parecía muy dura, pero en realidad había una gran eficacia en medio de esta oración. Mire lo que dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos edificar el muro. Miren lo que el enemigo le estaba diciendo a él: no podrás con ese muro, no podrás. Pero él, en oración, él vino delante de Dios y le dijo al Señor: yo te entrego a estos enemigos, haz con ellos lo que a ti mejor te parezca, porque tú me has mandado a edificar este muro y yo en tu nombre lo voy a edificar. Yo no vengo solo, usted no está solo, yo no estoy sola. El nombre del Dios Altísimo está en medio. Él tiene el nombre de él, está comprometido, su palabra está comprometida, en la promesa que él le ha dado a usted está comprometida. Por lo tanto, usted tiene que revestirse, tiene que creerle al Señor de que él es poderoso. Apuéstele al que gana, apuéstele al que gana. ¿Y quién es el que gana aquí? Se llama Jesús de Nazaret.
donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito el nombre del Dios poderoso, el nombre del Dios soberano, el Dios altísimo es el que te está hablando hoy, el que me habló a mí hoy, el que te está hablando a ti hoy. No dejes de construir el muro, no dejes de construir el muro, porque el desánimo lo está poniendo el enemigo. El desánimo, él es el que te va a decir, no, tú no puedes hacerlo. Claro que yo no puedo sola, pero delante del Dios poderoso, él está conmigo. Y nosotros pedimos hoy que el Dios soberano edifique el muro, que mande ángeles delante de nosotros y que nada nos haga retroceder, porque el que tiene que retroceder aquí se llama demonio, y ese es el enemigo del Dios altísimo. Por lo cuanto él es el enemigo de Dios, viene siendo enemigo tuyo, viene siendo enemigo de nosotros. Todo aquel que esté contra el pueblo de Israel, lamentablemente nosotros con nuestras manos no podemos hacer nada, pero podemos hacer mucho con la oración. Toda la oración que tú levantes delante del Dios vivo, esas oraciones llegan hasta el trono de la gracia, y ahora le ponemos al pueblo de Dios, se lo ponemos delante de sus manos y le decimos, Señor, que esos enemigos, así como muchos espíritus de Sanbalat y Tobías han llegado al pueblo de Israel, como quieren llegar a ti, ahora se los ponemos delante del Dios altísimo. El trabajo que tú nos has mandado a hacer, el trabajo que tú le has mandado a hacer a tu pueblo Israel para ser una nación, nadie va a poder contra él, nadie. Nosotros debemos de amar al Dios de Israel antes que a nadie, y después él, si tú en tu corazón le amas al Señor, si tú en tu corazón le crees al Señor, él tomará cautivo al enemigo que quiera hacer algo contra tu familia, contra ti, y él lo traerá delante de sus pies, bajo la planta de los pies. Él está como gallina a sus polluelos contigo y tu familia, conmigo, con el remanente fiel, con nuestras familias, con el pastor, con el ministerio, con los diáconos, con los líderes, con el evangelista, con el misionero, con todo aquel que le tema al Señor, todo aquel que le honre el nombre del Dios altísimo, con todo aquel que venga delante de Dios diciéndole, Señor, yo soy pequeñito delante de ti, yo soy polvo delante de ti, soy la más pequeña de tus hijas. El Señor te va a hacer levantar como cabeza y no como cola. El Señor va a hacer levantar a tus hijos, va a hacer que tus hijos sean diferentes, quizás hasta los mismos hijos de tus mismas hermanas, de tus mismos hermanos. Quizás el Señor va a hacer de que nadie ponga la mirada y que no te avergüence el enemigo por medio de ninguno de ellos. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor multiplique las bendiciones, que el shalom, que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia. Dice, y estaban junto a él Tobías, Amonías, el cual lo que ellos edificaban, y dijo, del muro de piedra, se puso a reír y dijo, si subiere una zorra, lo derribará. En el nombre de Jesús, sellamos, cancelamos, derribamos y quemamos todo plan que el enemigo tenga contra tú y contra tu familia, y especialmente en la vida espiritual tuya, en tu vida espiritual. Hoy venimos y nos presentamos y les presentamos al Señor los pórticos, los muros, las murallas delante del Dios altísimo, que todo aquel que conspire para venir a atacar al pueblo de Dios, al remanente de Dios, en el nombre del Señor se sujeta, y le entregamos todos esos enemigos al Dios poderoso, al Dios altísimo. Esta es la estrategia más grande, más importante que Satanás usa, es crear confusión, crear en el pueblo de Dios un pueblo confundido, un pueblo que tenga su autoestima baja, un pueblo que no avanza porque no quiere que se vea cumplida la promesa, la obra que Dios te ha dejado a ti y que ha dejado contra tus hijos. Normalmente nos confunde porque nos quiere distraer con los trucos, con las artimañas que él trae, pero en el nombre del Señor nosotros nos enfocamos y le oramos al Dios poderoso, al Dios omnipotente.
le decimos hasta pronto. Que el shalom, que la paz de Dios esté con ustedes. Bendito el nombre soberano del Dios Altísimo. Gracias, gracias, gracias.